Buenos días, hermanos. La paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Le damos la bienvenida a los amigos que están entre nosotros. Es un placer tenerlos aquí. Démosle un fuerte aplauso, hermanos, a los amigos que nos visitan esta preciosa mañana de domingo. Hoy, amados hermanos, vamos a predicar y vamos a enseñar sobre el tema un caminar con Dios. ¿A cuántos de los que están aquí les gusta caminar? ¿Ah? Tengo a alguien que le gusta caminar mucho aquí. Pero a todos nos gusta caminar por ejercicio, por salud, porque quieren adelgazar, por lo que sea. Y cuando uno camina, amado hermano, muchas veces lo hace solo. Pero es más bonito caminar acompañado de alguien que uno ama y conoce, ¿sí o no? Con alguien que uno se lleva bien. Porque se disfruta el caminar. Nosotros los cristianos, amados hermanos, caminamos todos los días con Dios. Y Dios, en la persona de Jesucristo, en la segunda persona de la Trinidad, hizo una promesa y dijo: yo nunca los dejaré solos, nunca. Hay personas que dicen: quiero sentir a Jesús, quiero sentir la presencia de Jesús. Jesús no prometió que lo sentiríamos, pero sí prometió que nunca nos dejaría solos. Dijo que Él estaría con nosotros, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hasta que esto se acabe y todavía más allá, amados hermanos, en la eternidad. Él va a estar con nosotros. Por eso el cristiano tiene que tener una paz como no la del mundo y nunca se tiene que sentir solo, porque siempre tenemos la paz de Dios y tenemos a Jesús caminando a la par de nosotros. Hoy vamos a ver, amados hermanos, hombres que caminaron en la Biblia con Dios. Y cada uno de nosotros, como decía la alabanza, esa preciosa sangre nos lavó. También ya fuimos acercados a Dios por medio del sacrificio de Jesús y ahora somos amigos de Jesús. Ahora somos amigos de Dios. Somos hijos de Dios. Le voy a pedir por favor que vaya a su palabra y la abra en el primer libro de la Biblia, el Bereshit. Se dice en hebreo, es Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Voy a estar leyendo la versión NBI, amado hermano. Usted tiene una Reina Valera, léala, no se preocupe, es lo mismo, solo síganos. Si hay palabras diferentes, la leo en la NBI porque es más clara para entender, pero es la misma Biblia. Amén. Cuando lo tenga, Génesis capítulo 5, verso 21 al 24, diga un fuerte amén. Oiga bien, qué maravilloso es esto que vamos a leer, hermanos. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios: Enoc tenía 65 años cuando tuvo a su hijo Matusalén. Matusalén es el hombre más longevo que encontramos en la palabra de Dios. ¿Ok? Matusalén fue el papá de Lamec y Lamec fue el papá de Noé. O sea, este es un linaje, amados hermanos, de gente escogida por Dios. Dice: después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoc vivió 365 años. Y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Ok? La Reina Valera dice: y caminó Enoc fielmente con Dios y desapareció. Hermano, esto es lo que es una promesa para todos los que tenemos ese temor reverente con Dios, los que caminamos con Dios. Enoc, amado hermano, fue un hombre que conoció a Dios. Y mucha gente, cuando he tocado esto antes, amado hermano, me dice: pero esa gente del tiempo de Enoc, de Adán, de Lamec, de Noé, era gente que no sabía mucho de Dios. ¿Qué creen? ¿Enoc sabía mucho de Dios o no? Ahora, ¿quién le predicaba a Enoc? ¿Quién le enseñaba a Enoc? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Y la respuesta es bien fácil, amado hermano. Recuérdese, Enoc es contemporáneo de Adán. Y dice que Adán caminaba con Dios en el jardín del Edén. Y este Enoc era contemporáneo de Adán, y estoy seguro que Adán, él le enseñaba a Enoc qué era el andar con Dios.
y le transmitió ese temor reverente y esa voluntad de hacer las cosas bien. Entonces, Enoc, dice la palabra de Dios, amado hermano, que también era un profeta. Y para ser profeta de Dios, ¿quién sabe lo que quiere decir profeta? Alguien que habla de parte de Dios. Lo que estoy haciendo ahorita, amado hermano, es profetizarle, pero no con adivinanza, sino con lo que ya está escrito, con el canon cerrado. Aquí está toda la profecía que necesitamos saber. Entonces, cada vez que usted predica la palabra de Dios, está profetizando. ¿Por qué? Porque está haciendo el papel de hablar de parte de Dios. Vaya a Hebreos capítulo 11, verso 5, para que miremos que trascendió, amados hermanos, este Enoc hasta el Nuevo Testamento. La gente, amado hermano, que camina con Dios trasciende por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque su alma, amado hermano, es eterna. Este cuerpo, esta cabaña donde vivimos, esta casa donde vivimos, esta casa de campaña donde vivimos, es temporal. Decía Pedro, ya estoy a punto de dejar esta casa, pero su alma es eterna. Hoy, amado hermano, mi deseo en mi corazón es que usted, si todavía no camine con Dios, salga caminando con Dios. Que no se vuelva a sentir solo. Que Él sea su compañero de viaje. A nuestra esposa le decimos, ella es mi compañera de viaje. Ella es mi compañera de vida. Y es bonito decirle eso a la esposa. Pero nuestro compañero de viaje, nuestro compañero de vida, que nos asegura una vida eterna en paz y tranquilidad, es Dios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 5. Por la fe, no fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. Les decía en una enseñanza pasada que si de algo podemos estar seguros todos, es que todos nos vamos a morir. Ahora, si yo le dijera, pero yo tal vez no me muera, ¿qué dijera? ¿Es posible que yo no conozca la muerte? Bíblicamente hablando, ¿sí o no? Sí. Si Cristo viene antes, ¿qué dice? Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que habemos quedado seremos transformados. Es posible. Y esperemos, yo sigo con la fe que tenía el apóstol Pablo, amado hermano, creyendo que Cristo viene antes de que yo me muera. ¿Ah? Lo seguimos esperando. ¿Cuántos lo están esperando? Amén. Dice, por la fe, Él no fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio. O sea, la gente que vio caminar en Enoc, lo vio caminar con Dios, de haber agradado a Dios. Esta es la misión, amado hermano, que todo cristiano tiene que tener: caminar con Dios. Porque si tú eres cristiano, amados hermanos, el Espíritu Santo ya no lo invitamos, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y donde nosotros andemos, si hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo anda con nosotros. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Ahora, dice la palabra de Dios, amado hermano, que por la fe Enoc caminó con Dios. Y sabemos que la fe es un regalo de Dios. Dice, por la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. O sea, Enoc, escuchaba la palabra de Dios, pero se le fue dada fe. Y quiero ampliar un poquito esto. Para poder caminar con Dios, lo primero que tenemos que recibir es una invitación con Él. Ahora, a las que les gusta caminar o a los que les gusta caminar, si vas caminando por un sendero y se te pega a alguien que no conoces, ¿cómo te sientes? Calmate, ¿y esto qué es? Da hasta miedo. Pero cuando tú invitas a alguien y vas caminando con esa persona, te sientes bien. Y si hay personas más fuertes, y hay personas más poderosas, y hay personas aquí, te sientes bien y seguro. Ese es el caminar con Dios. Pero necesitamos recibir esa invitación. Y Dios, amado hermano, no solamente ha dado una invitación para todo aquel que quiera venir a Él. No se pierda. También dice, vaya a Hechos, capítulo 17, verso 30. Mira lo que Dios manda. Hechos, capítulo 17, verso 30. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. ¿Lo tienen?
Mira lo que dice. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda que en todas partes, dice, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que ¿qué? Que se arrepientan. O sea, es un mandato, hermanos. Dios manda a todos en todas partes que se arrepientan. El problema que tiene todo hombre es que tiene una naturaleza que le impide atender a esa orden. ¿Por qué? Porque el hombre, dice la palabra de Dios, que está muerto en sus delitos y pecados. O sea, esa naturaleza, amados hermanos, no deja que nos acerquemos a Dios. Por eso el que nos tiene que invitar es Dios. Jesucristo dice en Juan 6:44, es imposible que alguno venga a mí si el Padre que me envió no le trajere. Pero hay formas, amado hermano, de entender esto. Y la vamos a estudiar hoy. Hubo un hombre en la Biblia, en Juan 3:3, que se llama Nicodemo. Este hombre se acercó a Jesús de noche y le dijo, sabemos que vienes de Dios porque lo que tú haces no lo hace cualquiera. Pero Jesús, amado hermano, no sigue esa conversación, sino que Jesús le dice, de cierto te digo, que si no naces de nuevo no conocerás el reino de Dios. Jesús le está diciendo a este hombre, a este maestro de la ley, a este fariseo llamado Nicodemo, Nicodemo, tú con todo y tu religión, tú y con todo tu conocimiento, tú no eres salvo. Para que tú te salves, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo todavía le dice, ¿y cómo puede ser eso, Señor? Un hombre viejo entrar al vientre de la madre de nuevo. Más adelante Jesús le dice, tú siendo maestro de la ley, ¿no entiendes esto? Ahora, hermano, si no podemos entender lo terrenal, ¿cómo vamos a entender, dijo Jesús, lo celestial? Ahora, para poder acercarnos a Dios, como se acercó Nicodemo, Nicodemo decía conocer a Dios, decía ser un maestro de la ley, pero pregunta, ¿conocía a Dios Nicodemo? No. Nicodemo se acercó a Jesús y le dijo maestro, no le dijo Señor. Él lo reconocía como maestro. ¿Sabes que hay muchas personas que reconocen a Jesús como Salvador, pero no lo reconocen como Señor? Porque Jesús le dice a las personas, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo les digo? ¿Se entiende, hermano? Para nosotros decir que Jesús es nuestro Señor, tenemos que hacer lo que Jesús dice. Ahora, ¿cómo puedo saber qué es el nuevo nacimiento? Pues la Biblia y el Evangelio tienen la respuesta. Veamos en las palabras del mismo Jesús, cuando él empezó a predicar, cuál es la forma de acercarse a Dios. Mateo 17, búsquenlo. Mateo 4, 17. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, verso 17. A los amigos que nos ven, si no tienes una Biblia, estamos empezando este estudio, puedes buscar una Biblia para que nos acompañes en todo el recorrido de la palabra a través de la misma. Mateo 4, 17, ¿lo tienen? Dice la palabra de Dios, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntese porque el reino de los cielos está cerca. La forma de acercarnos a Dios, si Dios nos dio fe, es escuchando la palabra de Dios. Y una vez que escuchamos la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Mira lo que dice también el apóstol Pedro en Hechos 2:38. Vamos a ver 3 versículos para darle respaldo bíblico a lo que le estoy diciendo. La forma de acercarse y ser parte del caminar con Dios empieza, amado hermano, con el arrepentimiento y la posterior conversión. ¿Lo tiene? Dice el apóstol Pedro, arrepiéntese y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Todos los cristianos, hermano, todos sin excepción, tienen que tener el Espíritu Santo. Alguien que no tenga el Espíritu Santo no puede ser cristiano. Porque lo que nos hace el nuevo nacimiento, el que nos hace renacer, es el Espíritu Santo. Es la marca, el sello, las arras de la promesa de Dios en cada uno de nosotros. Hechos capítulo 3, verso 19. Mira lo que dice Hechos capítulo 3, versículo 19.
Sigue diciendo el apóstol Pedro, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Romanos 5, amados hermanos, dice que ya fuimos reconciliados por medio de ¿quién? De Cristo. Ya no hay ninguna excusa, amados hermanos. Ya no hay ninguna excusa por el cual no podemos acercarnos. Pero para poder hacer esto, lo primero que tenemos que dejar, ¿sabe qué es? El orgullo. El orgullo es lo que separa a muchas personas de Dios y dejar de pensar, que somos autosuficientes. Tenemos que humillarnos ante nuestro Dios, como dijo el salmista. El salmista decía, Dios en Salmo 51, 17. Pues si está apuntando los versículos para estudiarlo en su casa. Salmo 51, 17. Mira lo que decía el salmista. Salmos 51, 17. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. La versión Reina Valera dice, porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Ahora, ¿qué es lo que menos le gusta hacer a las personas? No, hombre, ¿cómo me voy a humillar yo? Vos no sabés quién soy yo. Hermano, el orgullo separa a las personas. El orgullo separa a las personas de las personas y de Dios. Porque yo, ¿cómo me voy a humillar? ¿Yo por qué? Voy a pedir perdón. ¿Yo por qué tengo que cambiar? Eso se llama autosuficiencia. Y eso te separa de Dios. Ahora, una vez que hacemos esto, Dios nos invita a caminar con Él. Y la Biblia nos dice quién es el camino y cómo caminar con Dios. Juan 14, 6. No hay otro camino que te lleve al Padre. No hay otro camino que te reconcilie con Dios. No hay otro camino por el cual tú puedas ser salvo. ¿Lo tiene? Juan 14, 6. Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 6. Dice la palabra de Dios en palabras de nuestro Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús, y nadie, absolutamente nadie, llega al Padre si no es por Él. Ok, nadie, hermanos. Tu autosuficiencia te puede llevar al infierno. Todos los ídolos que puedas tener en tu vida te pueden llevar al infierno. Pero el único que nos puede llevar al reino de los cielos es Jesús de Nazaret. Él es nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro Dios. En ninguno otro hay salvación. De hecho, uno de los primeros que se le dijo cristianos, uno de los primeros nombres, que se le dio a los primeros cristianos, ¿sabe cuál fue? Los del camino. Antes, en Hechos, se le empezó a llamar a los cristianos cristianos. Y vamos a ver por qué les decían cristianos. Porque ellos decían, estos son como Cristos chiquitos. Son igualitos, nada más que más pequeños. Ahora, primero, antes de recibir el apodo, porque no era un apodo, no era algo, amado hermano, que era bonito que te lo dijeran en ese tiempo para los demás. Para los cristianos, pues sí, te comparaban con el Señor. Pero para la demás gente que te dijeran cristiano era algo repudiable, no era algo agradable, era un apodo. Pero primero les llamaron los del camino. Vamos a verlo. Mira lo que dice Hechos 9:2. Libro de Hechos, capítulo 9, verso 2. Mira lo que dice, ¿lo tienen? ¿Están hojeando todavía? Encuéntrelo. Es bueno aprenderse la Biblia, amados, así, y hojear. Es bueno andarle en el teléfono porque es fácil, pero perdemos práctica en buscar los libros de la palabra de Dios. Entonces me gusta la Biblia física, no personal. Dice la Biblia: y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Este era el apóstol Pablo antes de su conversión. Y le dice, él pidió cartas en las sinagogas para ir a Damasco, y tenía la intención de encontrar y llevarse preso a Jerusalén todos los que pertenecieran ¿a quién dice? Al camino. Ese era el nombre que tenían primero los cristianos, fueran hombres o fueran mujeres. Hechos 19:9.
Hechos, ahí desde para adelante, capítulo 19, verso 9. Dice, pero algunos se negaban obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal de ¿quiénes? ¿Qué dice? Del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y a diario debatían en la escuela de Tirano. Uno más, Hechos 19:23. Este era el nombre, amado hermano, porque estamos aprendiendo de la palabra de Dios, que se conocía a los primeros cristianos, los del camino. Dice, porque aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito de ¿quién? Del camino. Ese era el nombre que teníamos los cristianos antes, Hechos 19:23. Encontramos que era con el nombre que conocían a los creyentes. ¿Y por qué les decían así? Porque la gente miraban que los creyentes de ese tiempo, amado hermano, caminaban como caminó nuestro Señor Jesús. Yo te pregunto, por tu caminar, por tu andar diario, ¿alguien puede decir que eres cristiano? Por cómo hablas, por cómo te manejas, por cómo tratamos a las personas, por cómo nos llevamos con las personas. Podrían decir, este es del camino. Y lo he hecho de ver porque este camina como caminó Jesús. Mira lo que dice Hechos 5:13. A esta gente le decían los del camino porque caminaban un camino de santidad. Hechos capítulo 5, verso 13. Esto es bien importante, amados hermanos. Porque ahora, amados hermanos, vemos que todo mundo disfruta ser cristiano. Quiere ser cristiano. Pero esto no es normal con los cristianos verdaderos. Mira lo que dice la palabra de Dios. Nadie, esto está hablando en el libro de Hechos, Ananías y Zafira en el contexto anterior habían mentido. El Espíritu Santo los mata. Y entra un gran temor reverente hacia Dios para que miren que la vida cristiana no es un juego. Y Pablo sigue hablando y dice, nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos. Lucas, perdón, el que escribió Hechos. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque, ¿qué dice? Los elogiaban. Hermano, ser cristiano es un privilegio que nos da Dios. Dice la palabra de Dios que toda la salvación proviene de Jehová. Ahora, si nosotros realmente somos cristianos, una evidencia es que no todos les gusta juntarse con nosotros. ¿Me entiende? Porque ¿qué comunión hay con las tinieblas? La gente los admiraba, la gente los elogiaba y decía, wow, son diferentes, son buena gente, le echan ganas, se santifican, perseveran, no son malos, no hablan mal. Pero no se juntaban con ellos, hermano. Ahora usted viera a los cristianos que tienen muchos amigos y tristemente a veces los mejores amigos de los cristianos son gente que no son cristianas. Y contradice lo que dice la palabra de Dios, amado hermano, porque ¿qué comunión tiene Jesús con Belial? ¿Qué comunión tiene la injusticia con la justicia? Imagínate que tú seas un trabajador y otro trabajador te dice, oye, le estamos ganando el dinero a este, llevémosla suave, sentémonos, ya se fue. ¿Qué harías? Si tú le dices, no, ¿por qué? Nos están pagando, trabajemos. Te van a poner apodos como le ponían a esto. Te dicen sapo, velón, lambón. Esto no es tuyo. Este sea millonario, vos te vas a quedar pobre. Todo eso. Pero la palabra de Dios dice, amados hermanos, que todo lo que hagamos los hijos de Dios, ¿para quién lo hacemos? Para Dios. Por eso es muy difícil, amado hermano, que la gente se quiera juntar con un verdadero cristiano. Los no regenerados viven afanados, afligidos, siguiendo la corriente del mundo, como dice la carta a los Efesios capítulo 2, versos 2 al 4. Búsquenlo. Vamos a ver que nosotros, amados hermanos, antes de venir a Cristo, vivíamos en ese tipo de mundo, afanados, preocupados. Pero ahora en Cristo tenemos que ser diferentes, pero no olvidar que nosotros un día estuvimos en ese lugar también. Mira lo que dice la palabra de Dios.
Carta a los Efesios, capítulo 2, versos del 2 al 4. ¿Lo tiene? Dice, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Andaban. Ya no andamos, hermano. Se conducían según el que gobierna los aires, el príncipe de los aires, dice la Reina Valera, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Si tú eres hijo de Dios, el que ejerce el poder en ti es Dios. Si tú no eres hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo, quien ejerce el poder en ti es Satanás. Lo dice la palabra de Dios. En ese tiempo también todos nosotros, tiempo pasado, vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos como los demás. Éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Cuando cantábamos, el hermano Henry decía que Cristo nos vino a librar. Y mucha gente, tú le preguntas, ¿de qué te vino a librar Cristo? Y dicen, del diablo. ¿De verdad? No. Dice que Cristo nos vino a librar de la ira del Padre, hermano. Antes éramos hijos de ira, pero Cristo al morir en la cruz, el Padre descargó toda la ira que tenía contra los cristianos, aquellos que vamos a poner y pusimos la fe en nuestro Señor Jesucristo. Toda esa ira la descargó en Jesús. Y por eso ahora nosotros somos salvos, pero ya no somos como los del mundo. Si hemos puesto nuestra confianza en Cristo, tenemos que andar como Él anduvo, dice la palabra de Dios. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:6. No lo busque. Dice, por tanto, de la manera que habemos recibido al Señor Jesucristo, andemos como Él. Por 2 segundos, piensa en tu mente, ¿andas como Cristo? La palabra nos manda a examinarnos en todo tiempo, amado hermano, para saber si realmente vivimos en la fe. Y esto es algo que todo cristiano se tiene que hacer. Si tú peleas día a día contra tu pecado, estás por buen camino. El apóstol Pablo decía que él lo que quería hacer no lo hacía porque habían 2 leyes en él, la del pecado y la nueva naturaleza. Si tú peleas contra el pecado día a día, vas por buen camino. Pero si tú te deleitas en tu pecado y lo practicas, la palabra de Dios dice que todo el que practica el pecado es del diablo. Hermano, tenemos que tener un caminar con Dios. Si queremos caminar con Dios, debemos caminar en la luz, en la verdad y en el amor, los cuales son parte del camino de Cristo. Y esto implica caminar en obediencia y obedecer no solo lo que me gusta, sino obedecer todo el consejo de la palabra. Porque es fácil ser cristiano de esos que aíslan los versículos. No, aquí dice, mira, aquí dice. Sí, pero aislado el versículo. No, la palabra nos dice que tenemos que obedecer todo el consejo de la palabra, como le decía la semana pasada. Si hay algo que no le gusta a las personas es someterse los unos a los otros. Y la Biblia dice que nos tenemos que someter los unos a los otros. No solo el pueblo se somete al pastor, no, los unos a los otros. Si el pueblo mira que el pastor está mal, el pueblo puede juzgar al pastor, nada más que lo tiene que hacer con justo juicio. Dice la palabra de Dios, cuando juzgues a un anciano, hazlo con 2 o 3 testigos. Eso sí, también dice que lo hagas en público. Así, amado hermano, es bonito ser líder, es bonito desear ministerio, sí, pero cuando te reprendan en público también es bíblico, no te enojes. Nos exhortamos los unos con los otros. En el caminar con Dios nos tenemos que apartar de aquellos hermanos que andan desordenadamente. Y aquí es donde muchos tropiezan, amado hermano. ¿Por qué? Porque muchos le tienen más amor al hermano que a Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6. Dice, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que está viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros.
¿Quién me puede leer la versión Reina Valera en esa traducción? ¿La tienen? Os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Dice la palabra de Dios en la Reina Valera que nos apartemos de todo hermano que viva desordenadamente. Ahora, cuando nos mandan a apartarnos de este hermano que vive desordenadamente, ¿es que ya lo deshacemos, lo desechamos así nomás? No, pero le digo la importancia de conocer todo el consejo de la palabra. La palabra de Dios nos dice en Mateo 18, que es el capítulo entero que habla de la disciplina de Dios, cómo tenemos que hacer con este tipo de hermanos. No lo podemos desechar de una. Pero la palabra de Dios dice que si tu hermano peca contra ti, vayas y estando tú y él solo, lo reprendas. Si tu hermano te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, dice que lo dejes y lo deseches. No, hay 3 pasos, dice, busca 2 o 3 testigos. Y cuando tenga los testigos, repréndele nuevamente. Si no hace caso, llévalo a la congregación. Si no hace caso, entonces expúlsalo. Córrelo de la iglesia. Ahora, ¿por qué se tiene que hacer eso? Ahora en las iglesias modernas diría, pero ¿y el amor? Dice la palabra del Señor, yo no quiero sacrificio, quiero obediencia. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Dice, expúlsenlo ahora. ¿Por qué lo expulsan? Porque si es hermano, porque si es un nacido de Dios, no se va a perder su alma porque va a extrañar su casa, va a extrañar a su padre y va a extrañar a sus hermanos. Por eso se hace eso. Para que recapacite. Y si es hijo de Dios, va a volver como volvió el hijo pródigo. Otro punto importante en el camino con Dios es que cada uno tiene que caminar su propio camino. Si Dios ya ha hecho la obra en nuestros corazones. Yo como esposo, amados hermanos, yo no puedo caminar el camino de mi esposa. Yo como padre no puedo caminar el camino de mis hijos. Cada uno tiene que arrepentirse y convertirse y encontrar en Cristo su propio camino. Mira las palabras de Jesús en Mateo, capítulo 7, versos 13 y 14. Esto es bien importante, hermano. Recuerde, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Ninguno de nuestros hijos van a ser salvos porque nosotros somos salvos. Ellos tienen que encontrar su camino con Cristo, arrepentirse y convertirse. Dice la palabra de Dios, ¿lo tienen? Mateo. Si no, ahí está, mire, Mateo 7, 13 y 14. ¿Ah? Dice, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. En este camino y esta puerta, amados hermanos, entramos de a uno por uno. Yo no puedo ser condescendiente ni con mi esposa ni con mis hijos en el caminar con Dios. Y esto significa que ya los que hemos sido reconciliados con Dios y los de mi casa no han sido reconciliados con Él, van a haber conflictos. Porque no hay ninguna relación, como dijimos antes, de la luz y de las tinieblas, y con el pecado y con la santidad. Mira lo que dijo Jesús. Leamos Mateo, capítulo 10, versos 34 al 36. Hermano, en todos lados, principalmente en el Medio Oriente o en los países que son muy arriesgados a una religión, cuando alguien se convierte verdaderamente a Cristo, todos se le ponen en contra. A tal punto que hasta lo pueden matar. ¿Lo tienen? Mira lo que dice. No crean, dice Jesús, que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Aquellos que su familia es bien católica y se convirtieron al evangelio y ahora son hermanos cristianos,
ya no son católicos, sino que ahora son evangélicos, ¿cómo les va? Yo he escuchado casos donde la madre le ha dicho, hubiera preferido que te murieras y que no te hicieras aleluya. Hay otros que le han quitado la herencia porque se convirtieron del catolicismo al cristianismo. Como le digo, en el Medio Oriente, si alguien musulmán se convierte al cristianismo, es pena de muerte, hermano. Ahora, nosotros no queremos lidiar con nuestra familia que esté en la casa porque le decimos a nuestros hijos, vamos a ir a la iglesia, tienes que ir a la iglesia, vamos a congregar, ay no, yo no quiero, ay le da miedo. Ya no quiere meterle presión a nadie. ¿Por qué? Porque le da miedo pelear, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso yo tengo que estorbarle a mis hijos, predicarle la verdad y pedirle a Dios que tenga misericordia de ellos y los traiga a la luz. Mira, hermano, nosotros mientras nuestros hijos vivan en nuestra casa tenemos todo el derecho de disciplinarlos. Tenemos todo el derecho de forzarlos a venir a la iglesia, así como lo oye, porque ellos van a crecer un día y ya no vas a poder. Mira lo que dijo Salomón en Proverbios 22:6. Es lo que nosotros tenemos que hacer, estorbar a nuestros hijos, hablarles y orar por ellos por misericordia para que Dios los perdone. Mira lo que dijo Salomón en Proverbios 22:6. ¿Lo tiene? Proverbios 22:6. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Nuestra obligación como padres, como cabezas del hogar, amado hermano, es instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Esa es nuestra obligación. Una vez que tu hijo crezca y se vaya de tu casa y ya no dependa de ti, esa sangre ya no va sobre tu cabeza. Pero si tus hijos se pierden estando en tu casa, son tu responsabilidad. Y un día vamos a dar cuenta de lo que Dios nos dio a administrar, tanto de nuestros hijos como nuestras riquezas o nuestra economía, de todo vamos a dar cuenta, amados hermanos. Así que tenemos que empezar a trabajar desde hoy. ¿Por qué debo hacer esto? Porque los amo y porque si no estamos de acuerdo van a haber problemas. Y dice la palabra en Amós 3:3, ¿andarán dos juntos y no se ponen de acuerdo? No, hermano. Si no se ponen de acuerdo, nadie puede andar juntos. Pero le digo, tenemos que nacer de nuevo para caminar con Dios. Cuando hemos nacido de nuevo, van a haber problemas en nuestra casa porque los que no han sido reconciliados no van a estar de acuerdo con tu estilo de vida de ahora. Y si va a haber un acuerdo en nuestra casa, tiene que ser en la verdad y sobre la verdad. Porque si tiene que ser así, ¿por qué tiene que ser así? Porque Dios, amado hermano, no camina en un camino de pecado. Dios camina en el camino de la santidad. Lo que quiere decir que caminar con Dios implica que no vivamos para complacer la carne, sino el espíritu. ¿Y cómo es esto, pastor? Romanos 13:13. Búsquelo. Carta a los Romanos, capítulo 13, verso 13. Mira lo que dice. Si somos cristianos, amado hermano, dice Pablo, vivamos decentemente, como a la luz del día, no en orgías, no en borrachera, ni inmoralidad sexual. Y ahí entra homosexualismo, de todo tipo de fetichismo, de todo tipo de inmoralidad sexual entra aquí. Y libertinaje, ni en desacuerdos, ni envidia. Pero ¿cómo podemos lograr eso? Pablo también te da la respuesta en el versículo que sigue, Romanos 13:14. Dice, más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. Hermano, más de alguno de los que están aquí dudó en venir hoy. Pero le ganó el espíritu a la carne. La carne siempre va a estar acostada viendo televisión, platicando, comiendo. Esa es la carne. Pero nosotros, amados hermanos, si decimos que caminamos con Dios, no podemos ser dominados por nuestra carne. Tenemos que alimentar a nuestro espíritu para no andar en la carne. Caminar con Dios significa mantenerlo en el centro de nuestros pensamientos, en todo lo que hagamos, en todo lo que decimos y en todo lo que pensamos.
Mira, que tu vida secreta, amigo, hermano, no sea tan sucia que el día del juicio, cuando te saquen todo, te dé vergüenza. Si vienen pensamientos sucios a tu mente, eso le vienen a todo mundo. Pero decía Lutero, no es malo que los pájaros vuelen alrededor de tu cabeza, pero no permitas que hagan nido en tu cabeza. Hermano, ¿es malo ser tentado? ¿Es pecado? No, Jesús fue tentado. Pero si usted deja que la tentación avance, va a caer en pecado. Y por eso sí va a ser juzgado. Deja que Él sea el centro de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de nuestras finanzas, de nuestros planes y en cada aspecto de nuestra vida. Salomón, el hombre más sabio que existió antes de que Cristo viniera, nos dio un gran consejo en Proverbios, capítulo 3, versos del 5 al 7. Recordemos ese consejo para que lo traigamos a la mente cada vez que tengamos que tomar decisiones. Mira lo que dice. Proverbios, capítulo 3, verso del 5 al 7. ¿Lo tiene? Proverbios, capítulo 3, verso del 5 al 7. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Mire, yo he escuchado personas decir, mira, si vos hubieras tenido esa tentación que yo tuve, caí en adulterio porque la mujer que me salió ni en mis sueños la había visto. La mujer de Potifar era bella. Era la mujer del general de las Fuerzas Armadas de Egipto. Y cuando José trabajó ahí, que José también era carita, dice la Biblia, la mujer se fijó en él sexualmente. Y cuando lo quiso seducir, le dijo, tu señor, tu esposo me ha puesto encima de todo, solo él está encima de mí. De ahí yo mando aquí todo. Lo único que me ha prohibido es tocarte. No voy a hacer ese pecado. Era una mujer bella, hermano. Y dice que aquella mujer no se conformó, porque hay mujeres con tremendas, hermano. Y lo buscó cuando estaba sola, mandó a los criados que se fueran y se quedó sola en la casa con José. Y cuando ella quiso tener una relación con José sexual, ¿sabe qué hizo José? Ah, bueno, pues ya estamos solos, nadie nos está viendo y pues la carne es débil, vámonos. Dije que José corrió. Corrió, hermano. Huya del pecado, corra del pecado. Tentaciones siempre van a haber. Pero José no dijo, bueno, nadie me ve aquí. Dice que José corrió y no solamente corrió, sino que corrió desnudo. Uy, no, qué vergüenza. Hermano, mejor pasa vergüenza aquí y no te pudres en el infierno. Es duro, pero es la verdad, amados hermanos. Tenemos que agarrar todo el consejo de la palabra para caminar correctamente con Dios. Cuando nosotros muramos, amado hermano, probablemente nos gustaría que nos recordara como alguien que fue bondadoso, amoroso, generoso o sabio. O tal vez aquellos que tienen talentos como tocar, cantar, jugar o algo, lo recuerden por sus habilidades y talentos que teníamos. Pero déjame decirte algo en este día. Como creyentes de Jesucristo, el mayor elogio que podemos recibir es que se nos recuerde como alguien que caminó con Dios. Alguien que anduvo como Cristo anduvo. Y muchos dicen, amado hermano, hoy en día, pero eso es imposible. ¿Has visto cómo está el mundo? ¿Has visto cómo están las tentaciones? ¿Has visto cómo está la delincuencia? Es imposible caminar así. Pero gracias a Dios, en la Biblia tenemos todo, amado hermano. Y déjame contarte de un hombre que caminó así cuando el mundo vivía en un desastre. Busque Génesis capítulo 6, versos 5 al 7. Este hombre es descrito en la Biblia como alguien que caminó con Dios en un mundo que solo se volvía cada vez más corrupto y más violento. ¿Se parece al mundo que vivimos hoy?
Sí. Pero este hombre tenía temor de Dios, caminaba con Dios, tenía de compañero a Dios. Acuérdese, es más fuerte el que está conmigo que el que está en el mundo. No tiene excusa para vivir pecando. Ahora, dice la palabra de Dios, Génesis 6:5. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tenía siempre hacia el mal. ¿Se parece a lo que vimos hoy? Sí. Por eso los cristianos predicamos que el día del Señor está pronto. Porque dijo el Señor que iba a ser como en los días de Noé. Y estamos viviendo esto. 6. Lamentó el Señor haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió su corazón. Entonces el Señor dijo, voy a borrar de la superficie de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles, las aves del cielo. Me duele haberlo hecho. Pero Noé contaba con el favor de Dios. ¿A cuánto les gusta hacer sufrir a su mamá? ¿A cuánto les gusta hacer sufrir a sus hijos? ¿A cuánto les duele? Cuando le hacemos un gesto, bueno, al menos los contemporáneos nos dolía eso. Ahora no sé. Si uno le hacía un mal gesto a la mamá, aunque le pegaran, después uno decía, uy, qué feo me siento, ¿cómo le hice eso a mi mamá? ¿Cuánto les duele hacerle cosas a sus hijos? Pero hermano, a la gente no le duele hacerle nada a Dios. Todo se vale para ellos. Cada vez que nosotros no hacemos lo que Dios nos dice que se lamenta el Señor. Porque el Señor nos arrepiente, pero sí se lamenta. Dios nos ofrece su mejor oferta, que es hacer lo correcto. Pero Génesis 6, del 8 al 9, hermano, dice que Noé destacó por su relación cercana a Dios. Mira lo que dice, pero Noé contaba con el favor de Dios. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo e íntegro entre su gente y anduvo fielmente con Dios. Hermano, nunca es tarde. Podemos empezar hoy, si no lo ha hecho, a caminar fielmente con Dios. Agradar a Dios. Que cuando Dios nos mire, amado hermano, diga, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Podemos hacerlo? Claro, pero para eso tenemos que soltar el orgullo. Tenemos que humillarnos, amado hermano. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que ver a todos como mayores que nosotros. Pero eso cuesta, amado hermano. Por eso nos tenemos que humillar. Por esto solo se logra viviendo en el Espíritu y no en la carne. Le voy a dar cosas que le sirven para poder realizar esto y caminar con Dios. Número 1, nos sirve, amado hermano, congregarnos, como dice Hebreos 10, 24, 25, búsquelo. Ese es el primer punto. Usted quiere caminar bien con Dios, congréguese en una iglesia donde le prediquen la palabra de Dios. Hebreos 10, 24, 25. Dice, preocupémonos los unos por los otros. Búsquelo, tenemos tiempo. Hebreos capítulo 10, verso 24 y 25. Dígame cuando lo tenga para proseguir. Ok, dice, preocupémonos los unos por los otros. ¿Por qué nos tenemos que congregar? Los llaneros solitarios, no se pueden preocupar unos por otros porque están solos. Aquello que dice, yo no necesito ir a la iglesia para adorar a Dios, en mi casa lo hago. Mentira, eso es antibíblico. Dice, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Por eso nos tenemos que congregar. 25, dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Por eso le digo, amado, si no se arrepintió, arrepiéntase. Ese día está cerca, Cristo viene pronto. Y todos aquellos que se humillaron van a alcanzar la gloria y los que no van a ser condenados, dice la palabra de Dios. Punto número 2, que nos ayuda a caminar con el Señor.
es estudiar la palabra de Dios. El salmista decía en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermano, ¿usted quiere avanzar en el camino del Señor? Estudie la palabra de Dios. No sea un cristiano oidor, sea un cristiano estudiador también. Que no le digan, que no le cuenten. Que usted diga, a ver, ¿a dónde está? Que cuando usted hable no diga, como dice el pastor Miguel, como dice el pastor Adolfo, como dice el pastor Cortés. No, que usted diga, escrito está. Y se lo dice. Eso es lo que tenemos que hacer. La palabra de Dios proporciona guía, sabiduría, aliento para nuestro caminar cristiano. Otra cosa que no quiero dejar fuera es que nuestro caminar no siempre, amado hermano, va a ser fácil. Hoy se predica, un evangelio light, un evangelio que te dice que todo es bueno, que todo es bonito, que todo nos va a ir bien. Si tienes problemas, ven a Cristo y en Cristo se solucionan. Mentira. Ese no es el evangelio bíblico. Si no, pregúntele a Pablo, a Pedro, a Jacobo. Este camino, amado hermano, no siempre es fácil. Pero dice la palabra de Dios que aquellos que fuimos llamados conforme a su propósito, todas las cosas se nos dan para bien. Todas. En el momento ninguna corrección es agradable, pero después que lo entendemos decimos, ya entendí por qué me pasó esto. Ya entendí por qué estás zarandeada. Porque Jesús le dijo, Pedro, te han pedido para zarandearte. Si usted es cristiano, Satanás no tiene potestad encima de usted. Satanás no le puede hacer nada a un hijo de Dios, a no ser quien le da permiso es Dios. Y si Dios fue el que le dio permiso, usted no puede atar al diablo. No, pero me está martirizando, lo ato. No, porque el diablo, si le hablara, diría, ¿y por qué me decía a mí? Si quien me dio permiso fue Dios, no que es muy hijo de Dios. Déjele a Dios. Tenemos que tener claros los puntos para entender, amado hermano. Si usted es hijo y Dios le dio, pero es por un bien mayor. Mira cómo lo ponía Jacobo, el hermano de Jesús, allá en Santiago. Santiago, capítulo 1, verso de 2 al 4. Jacobo es el mismo Santiago, hermano. No va a creer que le cambié la cosa. Este Jacobo no era un apóstol. Este Jacobo, este Santiago, era el medio hermano de Jesús. ¿Lo tiene? Santiago 1, del 2 al 4 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Ponga atención aquí un momentito. ¿Por qué Santiago dice que nos sintamos dichosos cuando estamos pasando por un desierto, cuando estamos pasando por problemas o cuando estamos pasando por una tribulación? Porque a mí me enseñaron, no lo reciba, cancélelo. Decrete que eso no es suyo. Pero la Biblia dice otra cosa, hermano. Siéntanse muy dichosos. Miremos por qué. Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Qué tremendo, amado hermano. La prueba, amado hermano, nos perfecciona. Porque cuando estamos en la prueba y en las debilidades es que podemos decir, fuerte soy. Pues ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo me fortalezco en mi Señor, no en mi propia fuerza. Así que cuando estemos pasando, no diga, ¿por qué a mí, Señor? No diga, ¿qué me quieres mostrar, Señor? ¿Qué me quieres enseñar, Señor? ¿Qué tengo que aprender de esto? Caminar con Dios es confiar en Él a través de las dificultades y de las pruebas y permitir que esa experiencia fortalezca nuestra fe y carácter cristiano. En resumen, el caminar con Dios puede ser un viaje largo para algunos o corto para otros, que implica vivir en obediencia y fidelidad a Cristo, siendo guiados por su Santo Espíritu, confiando en la sabiduría cuando yo no entienda algo de Dios,
perseverando en la santidad, sabiendo que el que me preserva es Él. Jesús dijo, de todos los que el Padre me dio, ninguno perdí. Nadie las puede arrebatar a mis ovejas de las manos del Padre, porque nadie es más poderoso que el Padre. En Cristo estamos seguros. Y si usted es una oveja del Señor, amado hermano, está seguro en las manos del Señor. Siendo guiado siempre por el Espíritu Santo, confiando en la sabiduría de Dios, perseverando en la santidad, practicando la oración y estudiando la Sagrada Escritura y participando en la comunidad de la fe. Aquellos que no tienen donde congregarse, aquí es una comunidad que nos gustaría tenerlos para que sigamos avanzando y creciendo en el camino de la fe, sirviéndonos los unos a otros y perseverar a través de las pruebas. Es una vida que refleja el carácter y el amor de Dios. Mientras nos esforzamos a caminar con Dios, recordemos las palabras para terminar del profeta Miqueas. Miqueas capítulo 6 verso 8. Y algunos dirán, ¿y ese libro dónde está? Si eran libros que me costaba hallar, era Miqueas, Amor, pero están ahí, Amós, Miqueas, están atrás de Mateo, de Malaquías, ahí atrásito, hermano, váyase para atrás. Miqueas capítulo 8. Miqueas 6:8. Amén. ¿Lo tienen? Ya estamos terminando. ¿Lo tienen? Si no, ahí está en la pantalla. Mírenlo en la pantalla, hermano. Y apúntenlo para que encuentren a Miqueas. Anda perdido. Mira lo que dice la palabra de Dios. Miqueas 6:8. Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que espera de ti el Señor? Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Nuevamente, amado hermano, quitándonos el orgullo. ¿Por qué? Porque eso es una de las cosas más grandes que nos separan de nuestro Señor. Si decimos que caminamos con Dios, tenemos que vivir vidas que lo honren y reflejen su amor al mundo que está allá afuera, hermano, para que puedan venir y puedan ser agregados o añadidos a aquellos que van a ser salvos. Ese es el mensaje que Dios te trae a tu vida hoy. Y si el Señor te ha confrontado, te ha hablado a tu vida, pongámonos de pie y medita ahí en la palabra de Dios. ¿Y qué vas a hacer de aquí en adelante? Vamos a orar. Póngase de pie, por favor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor. Primeramente, Señor, por tu Hijo precioso Jesucristo, que Él nos limpió con su preciosa sangre y nos hizo cercanos a ti. Ahora podemos llamarte amigos. Y ahora, Padre, podemos tener la confianza que tú caminas como compañero de vida con nosotros, Señor. Y no solamente en esta vida, Señor, sino que cuando termina y abramos los ojos en la que sigue, Señor, en la eterna, Señor, tú vas a estar ahí para recibirnos. Permítenos, Señor, que cuando lleguemos a tu reino, tú nos digas, entren, buenos siervos y fieles, que en lo poco fueron fieles y en los muchos nos vas a poner allá, Señor. Porque creímos a tu palabra, estudiamos el consejo de tu palabra, vivimos tu verdad y predicamos tu verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en el Espíritu y a deshacer todas las obras de la carne, Señor, que son contrarias a ti. Permítenos tener la humildad, Señor, de reconocer cada vez que fallamos. Permítenos tener la humildad de reconocer que no somos perfectos, Señor. Y que así como nosotros, Padre, alcanzamos misericordia, tenemos que mostrar misericordia con los demás también, Señor. Tenemos que vivir santamente, porque tu palabra es clara que sin santidad nadie te verá, Señor. Por eso te ruego por el nuevo nacimiento, por aquellos que todavía no lo tienen, Señor. Que no seamos, Padre, solo una iglesia de religiosos creyéndonos ser salvos, pero caminando para el infierno. Ayúdanos, Padre, a santificarnos cada día en el conocimiento de tu palabra. Tú en tu oración sacerdotal dijiste, Padre, santifícalos en tu verdad. Y dijiste, tu palabra
es la verdad. Ayúdanos a conocer más tu palabra, Señor, para santificarnos. Ayúdanos, Padre, a seguir caminando este camino con la palabra que es la lumbrera, Padre, que es la luz a nuestro camino, a nuestros pies, Señor, para poder seguir avanzando seguro a la meta que eres tú, Señor. Te damos las gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. El pueblo dice, amén. Así puede tomar asiento, hermano. Vamos a entrar a los 15 minutos de preguntas y respuestas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano, te van a llevar el micrófono para que nadie se vaya con dudas. No hay preguntas tontas, hermano. Toda pregunta puede servir de edificación a otro. Si no hay preguntas aquí en la iglesia, vamos a ir a la página de internet. Y si no hay preguntas allá, pues vamos a quedar despedidos. Amén. Ponga el tiempo, hermano, de preguntas y respuestas. Estuvo claro el mensaje hoy. Qué bueno. Ok. Si no hay preguntas, no es obligatorio, hermano, hoy. ¿Hay preguntas o comentarios en Facebook, hermano Henry? ¿No? Bueno, entonces hoy nos vamos temprano, entonces, como siempre, pero hoy más temprano. Si no hay preguntas, vamos a despedirnos de la página de internet. Somos la Iglesia Cristiana Bíblica Reformada, La Puerta Estrecha. Si no tienes donde congregarte, te hacemos la invitación que lo hagas con nosotros y ser parte de nuestra familia. Estamos ubicados en el 603 de Lower Creek Drive en Leonor, North Carolina. El zip code es 28645. Si Dios quiere, el miércoles vamos a seguir estudiando el libro de Levítico, que ha sido de gran edificación. De Números, perdón. Si eres miembro de otra iglesia, pero en tu iglesia no lleva estudio bíblico, te hacemos la invitación que estudies con nosotros. Es gratis, es un ambiente donde solo estudiamos la palabra de Dios y todos son bienvenidos. Así que nos vamos a quedar despedidos de la página de internet. Dios los bendiga. Soy el pastor Miguel Ángel Guerra. Nos vemos la próxima.